realmente no es la única sustancia, pero que forman esa barrera que impide que se eliminen sustancias importantes en nuestro organismo y que también impiden, a su vez, por un lado, algunas sustancias nocivas que penetren, pero también que penetren otras que nos va a ayudar. Esa es la barrera epidérmica y que es una barrera dinámica. No es solamente anatómica, sino que es una barrera dinámica, hay un proceso celular dinámico. Después, la membrana basal, que ya habíamos hablado, que es la estructura que une la epidermis a la dermis, que es una estructura compleja, inmunogénica, y que ya como mencionamos, es solo visible al microscopio electrónico. La dermis, que está conformada por la dermis papilar y reticular, está conformada por tejido conectivo, sobre todo fibras de colágeno, reticulina, tejido elástico, una sustancia fundamental como son los proteoglicanos y glicosaminoglicanos como los más importantes, y células como los fibroblastos, dendrocitos y mastocitos. El tejido celular subcutáneo conformado por adipocitos que están dispuestos en lobulillos y separados por tejido conectivo. La vascularización en la piel consta de dos plexos, el plexo profundo y el plexo superficial, y están interconectados entre sí. Y la inervación la inervación en la piel se debe gracias al sistema autonómico, al sistema simpático que libera noradrenalina, parasimpático, y recordemos la presencia de mecanorreceptores, termorreceptores, nociceptores, que son, entre otros, los corpúsculos de Golgi, Mancini, Pacini y Meissner. Esto es solamente, chicos, por supuesto, un resumen. ¿Y por qué les doy este resumen? Porque la piel, todos los procesos patológicos que vamos a ver, tenemos que entender la anatomía de la piel, la histología de la piel, para poder entender esos procesos patológicos también que suceden. ¿Y cuáles son las funciones de la piel? El balance hidroelectrolítico, regula cambios de temperatura, defensa, el sistema neuroreceptor y síntesis de la vitamina D. Si bien que ahora también la vitamina D podemos consumir por vía exógena, ¿no? Como suplemento o con los alimentos, pero la radiación ultravioleta, el sol y la piel son los que en la piel donde se sintetiza también vitamina D. La piel y el sistema inmune son cosas que quiero que ustedes repasen porque les reitero, son importantes para entender la patología de la piel. El sistema inmune es el encargado de proteger al organismo de los agentes agresores, que debe reconocer lo propio y rechazar lo extraño. Y está básicamente lo más básico que hay. Tenemos una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa. La inmunidad innata está dada desde que nacemos, está determinada genéticamente, también determinada por especie, etc. Es la protección por medios mecánicos, químicos y celulares a las agresiones del medio ambiente. En la epidermis, ya había un poquito mencionado que los queratinocitos forman parte de esa defensa del organismo porque producen citoquinas. Las células de Langerhans, que son las presentadoras de antígenos. Y también va a haber presencia de linfocitos T, sobre todo los TCD8. En la dermis va a haber presencia de CD4 y CD4 y CD8, y la presencia de macrófagos. La inmunidad adaptativa o adquirida, las células de Langerhans van a migrar a los ganglios linfáticos cercanos donde realizan la presentación de antígenos a los linfocitos T, y entonces estos linfocitos T, cuando se vuelven a activar, van a desencadenar la respuesta inmune de rechazo
al agente agresor. Aquí, en este mecanismo es que se basan, por ejemplo, las vacunas, ¿verdad? Y vamos a entender la importancia en algunos trastornos de del sistema inmune, como son los estados de hipersensibilidad, cuando el sistema inmune reacciona produciendo un daño al organismo. Esos son los estados de hipersensibilidad y vamos a recordar, porque ustedes lo han visto en fisiopatología, la clasificación de Kelly-Combs. La hipersensibilidad tipo 1, que se presenta rápidamente luego del contacto con el alergeno, pero tiene que haber un contacto previo igual para sensibilizar, solo que una vez que ya está sensibilizado, se va a desarrollar el cuadro que puede ser en minutos o puede ser hasta en 3 días, se considera hasta 3 días. La unión del alergeno con la inmunoglobulina E en las células cebadas, la inmunoglobulina E es el principal mediador que va a llevar a la liberación de histaminas, serotoninas, prostaglandinas, leucotrienos. Los alergenos más comunes son las plantas, los polvos y alimentos. Y los ejemplos de enfermedades son dermatitis atópica, aunque vamos a ver que la dermatitis atópica tiene un proceso inmunológico, es mucho más compleja fisiopatológicamente. Las alergias a medicamentos, alimentos, el shock anafiláctico. Y entre los diagnósticos, los métodos de diagnóstico que utilizamos están la observación, que es importante, con qué se relaciona, con qué relaciona el paciente o nosotros haciendo una anamnesis dirigida, el prick test, la degranulación de basófilos y la cuantificación de vitamina E y eosinófilos. A ver, ¿no se ven, no están viendo las diapositivas? Ya, a ver, vamos a ver qué está pasando. Ahí sí están viendo. No cambia la imagen. A ver, espérenme un minutito. Vamos a ver. Ahora, a ver.
Ahora estamos pasando, chicos, a ver, que se activan sus micrófonos. Ahí se interrumpen, vemos diapositivas, pero no pasa. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya. Ok, gracias. Entonces, ahí estábamos hablando de la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa, hablábamos de los estados de hipersensibilidad, estábamos hablando de la hipersensibilidad tipo 1. Aquí estos son el diagnóstico. ¿Cómo podemos, a ver, en cuanto a los estados de hipersensibilidad, uno son el diagnóstico, pero otro es el saber cuáles son los desencadenantes. Eso se aplica fundamentalmente a las reacciones como las alergias a medicamentos, alimentos, el shock anafiláctico. En el caso de la dermatitis atópica, esto no se aplica tanto, ¿ya? La hipersensibilidad tipo 2 está mediada por IgG e IgM, que son anticuerpos específicos que se fijan a las células blanco portadoras de antígenos. Se activa el complemento con la consiguiente lisis, destrucción y fagocitosis de la célula blanca. La inmunoglobulina G favorece la citotoxicidad por células citotóxicas, T-citotóxicas o natural killer. Y los ejemplos de enfermedades mediados por inmunidad tipo 2 están el síndrome de Wood-Pasteur, la anemia hemolítica autoinmune, la púrpura trombocitopénica, eritroblastosis fetal, enfermedad de Graves y algo que nos ocupará pronto será los pénfigos. La hipersensibilidad tipo 3 es una hipersensibilidad por complejos inmunes que son circulantes, antígeno-anticuerpo. Los anticuerpos tipo IgM y IgG se van a depositar en los tejidos vascularizados. Va a haber una liberación de C3 y de C5 y va a haber también liberación de leucotrienos, prostaglandinas, histaminas, serotonina y otros mediadores. Los principales ejemplos de enfermedades mediadas por hipersensibilidad tipo 3, lupus eritematoso sistémico, reacciones por sueros hiperinmunes o anticuerpos monoclonales, neoplasias malignas con antígenos tumorales solubles y vasculitis. El diagnóstico es importante, la histopatología, porque se va a evidenciar una congestión vascular, hemorragia, infiltrado con polimorfos nucleares y la inmunohistoquímica, que va a demostrar la presencia de anticuerpos tipo IgG e IC3. La hipersensibilidad tipo 4 o retardada o también hipersensibilidad tipo celular está producida por linfocitos T. No hay mediador, no hay anticuerpos que la medien, a diferencia de las otras que hemos mencionado. Hay una gran liberación de citocinas que provocan una respuesta inflamatoria crónica. Va a haber presencia de macrófagos y va a haber una presencia también, una predisposición a la formación de granulomas. Ejemplos de enfermedades: la dermatitis de contacto, granulomas por microorganismos intracelulares, rechazo a lo injerto. Las pruebas diagnósticas, ¿con qué nos podemos auxiliar para identificar la etiología o el desencadenante de esta reacción? Está el test epicutáneo o de parche y estas otras, la tuberculina, el PPD, la coccidina, la lepromina y la histamina, que son solo revelantes en estos casos cuando hay presencia también del cuadro clínico. Ahora repasamos un poquitito la semiología dermatológica, que es muy, muy importante que ustedes la repasen para poder hacer diagnósticos clínicos certeros. La historia clínica es como en general la anamnesis, como ustedes la practican en todas las especialidades. A veces en dermatología hay la inversión de que primero hacemos el examen físico, muchas veces porque el mismo paciente prefiere mostrar cuál es el problema a expresar cuáles son las molestias. Pero igualmente sí es obvio que necesitamos hacer anamnesis, sea esta al inicio, como lo hemos aprendido en semiología, y después el examen físico, o simultáneamente, o después hacer una anamnesis dirigida.
el tiempo de evolución, con qué relaciona el paciente. Después nosotros vamos a evaluar la importancia de esa información. Muchas veces el paciente cree que es por algo y no es así, o porque han escuchado, o porque algún vecino le ha dicho que ha sido el beso de la araña, el beso de Sama, que es por problemas del hígado. Y al examinar al paciente vemos que no es así, que es otro problema. Pero muchas veces, y lo que acabamos de ver, tanto las formas de alergias, de reacciones de hipersensibilidad, es importantísimo el saber con qué el paciente relaciona para buscar el desencadenante. Entre los síntomas, el más frecuente, el más importante en la piel es el prurito, el picor. Pero a veces hay cuadros que se acompañan de ardor, de prurito y de ardor. Puede haber dolor y puede haber también pérdida de la sensibilidad. Antecedentes patológicos, antecedentes alérgicos, antecedentes familiares. Y después vamos a ir al reconocimiento, al hacer el examen físico, y vamos a plantearnos lo que se conoce también como un diagnóstico morfológico y un diagnóstico topográfico, que nos van a ayudar a plantear un diagnóstico clínico total. El diagnóstico morfológico se basa en el reconocimiento de las lesiones elementales, que son primarias y secundarias. ¿Cuáles son las primarias? Mácula o mancha, que es un cambio plano circunscrito en el color de la piel. El color de la piel, tenemos tres pigmentos fundamentales, que son la melanina, la hemoglobina y los carotenos. Los más importantes para nuestra práctica clínica va a ser reconocer las hipomelanosis, los trastornos por depósito, por ausencia de la melanina y de la hemoglobina. Entonces, cuando hay un aumento de melanina, hablamos de hiperpigmentación o hipercromía. Si hay una disminución, hipopigmentación o hipocromía. Y cuando hay ausencia de melanina, llamamos acromía. En relación a lo que es la hemoglobina, el color que nos da la hemoglobina. Bueno, de más está decir, cuando hay palidez general relacionada con anemia, ¿no? Pero estamos hablando de las lesiones, de las manchas y de las máculas. Eritematoso, cuando es color rosado o rojo, que se produce por vasodilatación o inflamación leve. Y esto lo evidenciamos al hacer digitopresión. O puede ser que ustedes lean en un libro vitropresión, que es al apoyar un portaobjetos, desaparece ese color rojizo. Color púrpura, cuando hay un color rojo por extravasación sanguínea. En este caso, no va a haber desaparición, no se va a desaparecer al hacer la digitopresión, y por su tamaño podemos clasificar en petequias o equimosis. Cuando una lesión purpúrica, sobre todo cuando son mayores, unas equimosis, van cambiando por cambios a nivel de la hemoglobina, pues puede tornarse color morado o verdoso. Pápula es la elevación palpable de consistencia sólida, circunscrita de la piel, que mide menos de 1 centímetro de diámetro. Puede tener un origen epidérmico o uno dérmico. Una placa es una lesión elevada cuya altura es menor en relación a su extensión y mide más de 1 centímetro, o sea, mide más que una pápula. Y un nódulo es una masa palpable sólida circunscrita superior a 1 centímetro, pero que es más profundo. Puede ser dérmico o puede ser dermohipodérmico, o puede estar solo en el tejido celular subcutáneo y ser evidente solo a la palpación. Un tumor es una elevación sólida o palpable mayor a 3 centímetros. Eso quiere decir que puede ser profunda, puede estar en el tejido celular subcutáneo, no la vemos, pero la podemos palpar. El quiste es otro tipo de masa palpable, pero que tiene una cápsula que adentro tiene, perdón, tiene un contenido viscoso o semisólido. Claro que al palpar podemos describir también como un nódulo o un tumor, dependiendo del tamaño, pero histológicamente es un quiste, tiene una cápsula.
Una vesícula es una elevación inferior a medio centímetro que contiene un líquido claro. Una ampolla es una lesión elevada de contenido líquido mayor a medio centímetro. Una flictena es una lesión elevada con contenido líquido mayor a 5 centímetros. Una pústula es una lesión elevada con un fluido amarillento en su interior. Aquí tenemos otras lesiones en los abones o ronchas, que son tumefacción transitoria menor de 24 horas, que tiene un color rojo pálido, o eritematoso también, ¿no? En la escama son la visualización de las células basales epidérmicas que se desprenden, que están anormalmente acumuladas. Hay diferentes tipos de escamas. Puede ser escamas furfuráceas, plateadas, adheridas, amarillentas. Eso también es importante describir. Las lesiones secundarias. Costra es el exudado que puede ser seco, exudado seco, que puede ser seroso, purulento, mixto, como son las costras melicéricas, y hemorrágico. Una escoriación es una excavación poco profunda secundaria al rascado. Puede ser lineal o puede ser puntiforme. Cuando se acabe el tiempo, chicos, vuelven a entrar al mismo link, ¿ya? Una esfacelación es una erosión o erosión es una pérdida de la sustancia superficial que no sobrepasa la membrana basal. En cambio, la úlcera sí va a sobrepasar la membrana basal, o sea que es de espesor total, y sí va a dejar una cicatriz. Una fisura es una grieta de forma lineal. Una cicatriz es una secuela de una úlcera cutánea o una herida, que es el resultado de la reparación tisular, y una goma es un nódulo que se reblandece, se abre al exterior y se cicatriza. En cuanto a la morfología, tenemos que describir el patrón, la forma y el patrón, la consistencia, el color, la distribución de las lesiones, el borde y la superficie. El diagnóstico topográfico, o sea, la distribución, va a ser, puede ser en el cuero cabelludo, puede comprometer pliegues, axilar, cubitales, poplíteos, puede comprometer manos, pies, puede ser generalizado. Todo eso es importante para nuestro diagnóstico clínico. Los exámenes complementarios están los métodos clínicos y los métodos laboratoriales. Entre los métodos clínicos está el uso del dermatoscopio, la lupa, la luz de Wood. Tenemos maniobras clínicas para evidenciar ciertas situaciones como el signo de la uñada, el signo de Nikolsky, diascopía, que es básicamente lo que hablábamos de la digitopresión, pero solo que con un portaobjetos, el dermoscan, y el signo de Auschwitz. Y entre los métodos de laboratorio, el examen directo, puede ser examen directo micológico, puede ser un cultivos bacterianos, cultivos micológicos, pruebas serológicas, pruebas de parche y la biopsia cutánea. El estudio histopatológico es muy, muy importante en las enfermedades de la piel, complementan el diagnóstico clínico y debe ser tomado así y trabajar en conjunto con patología, porque hay patologías que son de diferentes manifestaciones clínicas, que son complejas y que requieren este estudio para confirmarlas, o también que debemos confirmar porque son tratamientos prolongados y complejos. En cuanto a la terapéutica, vamos a ver que los productos tópicos, la terapéutica tópica es muy importante en dermatología, no debe ser minimizada, como sucede a veces a que se prescribe, vamos a darle una crema para salir al paso. Debemos siempre pensar en hacer un buen diagnóstico clínico basado en nuestro reconocimiento clínico y en base a nuestro diagnóstico el plantear el tratamiento.
Vamos, los principios activos, por supuesto que son muy importantes, los antimicrobianos y vamos a usar antiinflamatorios, pero los vehículos también son muy importantes, porque si vamos a usar en la cara, por ejemplo, un producto, vamos a preferir usar cremas o soluciones o geles, dependiendo el cuadro clínico. En el cuero cabelludo vamos a procurar usar soluciones. En los pies procuraremos usar pomadas o cremas. Los ungüentos en nuestro medio los usamos poco porque son muy grasosos y por la humedad y el calor son muy difíciles de que el paciente lo lleve bien su tratamiento. Um, los vehículos a veces encarecen mucho los productos dermatológicos que en general suelen ser caros, pero precisamente porque tienen que, por un lado, ser adecuados para que el principio activo actúe adecuadamente, pero también para que la piel penetre bien y sea también cosméticamente aceptado. Entre los antiinflamatorios, algo importante que quiero que ustedes repasen, porque ustedes ya saben muy bien cuál es la importancia de de los corticoides sistémicos y los riesgos, pero se olvidan de los riesgos de los corticoides tópicos. Pueden ser los corticoides fluorados, que son los más potentes, pero que tienen efectos colaterales como producir atrofia de la piel, púrpura, foliculitis. Entre los más potentes está el clobetasol y el dipropionato de betametasona. Y los no fluorados, que tienen menos potencia y tienen menos efectos colaterales, está la hidrocortisona o la desonida. ¿De acuerdo? Que esto se aplica exactamente igual que en el resto de los tratamientos cuando ponemos riesgo-beneficio. ¿Qué necesitamos para controlar o para resolver el problema del paciente sin someterlo a riesgo? O a veces necesitamos tratamientos más potentes que hay ciertos riesgos que deben ser tomados en cuenta para prevenirlos y advertirle al paciente. La terapéutica sistémica se basa sobre todo en corticoides. El que más usamos es la prednisona, antimicóticos, los que más usamos imidazólicos, alinaminas, de los antihistamínicos, la cetericina, levoceticina. Aquí está mal escrito, lo voy a corregir más ratito, es la loratadina. Entre los antibióticos, como los agentes que más afectan las bacterias que más producen enfermedades de la piel son estafilococo, aureus y streptococo epiógenes, los que más utilizamos y que tienen buena penetrancia a la piel son los macrólidos, aminoglucósidos, cefalosporinas de primera generación. Y entre los antivirales, aciclovir y valaciclovir. Esta es una parte de la clase y nos falta la siguiente parte. Pero hasta el momento, ¿hay alguna pregunta, chicos? Ahora pueden activar sus micrófonos. Pues no los encuentro. A ver, habilitarse. Ok, ahora sí. ¿Pueden hacer alguna pregunta? ¿Quieren ver algo, repetir alguna de las diapositivas? ¿Nada? Ok. Entonces, vamos a ver
Vamos a dejar de compartir y ahora vamos a compartir la otra parte de la clase. Ya saben que si se acaba el tiempo, ustedes entran al mismo link. Ok, entonces, repasamos un poquito lo que acabamos de ver. Esta es una tinción de eosina hematoxilina. Esta es la epidermis. ¿Cuáles son las camadas que habíamos visto? ¿Esta cuál sería? Estas células cuboideas, ¿cómo se llaman? Ahora ya pueden hablar, ¿no? ¿O no? Vamos, ¿pueden hablar? ¿Les dejé activar el micrófono? Bueno, no nos permite activar, a ver aquí abajito, todo claro. Bueno, porque no sé por qué no pueden activar su micrófono. Ya, entremos de nuevo al link y vamos a ver esta segunda parte, ¿ya? Estamos ahorita, ¿cuántos? 75. Bueno, por mientras, vamos a hacer lo siguiente. Las prácticas, vamos a comenzar cuando terminen las... Ok. Entonces, estábamos repasando un poquito esto. ¿Cuáles serían estas células? Este nombre, el nombre de estas células. Esta, ahora pueden hablar, ¿no? Sí, doctora, los Ok, queratinocitos. queratinocitos, muy bien. Y esta es la camada Células basales. basal, excelente. Aquí, esta camada sería la Espinosa. espinosa, aquí, Granulosa. y la capa, aquí está, Córnea. córnea. Las alteraciones de la capa, en la capa córnea también tienen, a veces hay alteraciones, pero eso ya no lo vamos a repasar, aunque ojalá y más los que les guste la patología den énfasis en estudiar también cómo se traduce histopatológicamente las enfermedades, ¿de acuerdo? A los que ya tengan interés en hacer la especialidad en patología. Y las otras células que habíamos visto, que son las células de Langerhans, que son, ¿qué función cumplen? Son células presentadoras de antígeno. Perfecto. Y estas otras células dendríticas que en esta tinción se ven como células claras para, para observarlas mejor se requieren tinciones diferentes, que son los melanocitos, que son las células que producen la melanina. Muy bien. Aquí la dermis. Esta de aquí, que arribita, es la epidermis, ¿verdad? Que acabamos de ver. Camada basal, camada espinosa, camada granulosa, camada córnea. La membrana basal dijimos que no se veía en el microscopio óptico y esta es la dermis. Dermis papilar, que estas son las papilas dérmicas, y la dermis reticular. Esta imagen también, es un resumen de lo que, como es la epidermis, la dermis, tejido celular subcutáneo, y de los anexos cutáneos o anejos, la vasculatura, el plexo vascular profundo, con sus comunicantes con el plexo superficial, y la presencia de la inervación de los neuroreceptores. Ok, ahora, ¿quién quiere describir esta lesión de aquí? ¿Qué sería? ¿Qué vemos aquí en esta imagen? Parece una descamación. Bueno, aquí hay una escama, ¿sí? Aquí arriba hay una escama. Es una escama fina, blanquecina. Pero es lo que más llama la atención, La quimosema. el cambio de color. Eso es una mancha. Algunos autores
decir mácula cuando es un cambio de color pequeño, circunscrito. Y el describir mancha cuando es más grande. Eso a veces lo usamos, pero entonces cuando es más grande decimos más mancha. Pero es una mancha. ¿Y qué color tiene predominantemente? Es una mancha, mencionaron púrpura, perdón, pero aquí puede variar el color de las manchas, también el color del paciente, el color de la piel, también puede hacer variar un poquitito el color de las lesiones. Pero ¿qué tipo de mancha sería? No, no es purpúrica, esta mancha, esta patología es engañosa, porque tiene una coloración eritematosa discreta. Pero ¿qué es lo que predomina? Y yo diría que donde mejor vemos es aquí, en esta zona. Parece más negruzca, yendo Pero para el ¿cómo negro. decimos? ¿Cómo describes? No es negro. Pueden usar otros colores, pueden decir acastañado también, café, Pardo, pero decimos que es hipercromía o es una mancha hipercrómica o hiperpigmentada. Puede tener aquí algunas áreas eritematosas, tiene escamas, es irregular y está localizada en el hombro. Yo ahora no voy a entrar en diagnóstico, solamente estamos repasando lesiones elementares, semiología dermatológica. En cambio aquí, esta mancha, ya dijimos que es una mancha, ¿no? Es un cambio de color, es plano, no tiene nada de eso. ¿Y qué característica es? ¿Qué tipo de mancha es? una mancha hipocrómica. ¿Cómo? Acrómica, sin color. Acrómica. Es una mancha acrómica, es lanceolada o alargada y tiene también algunas pequeñas áreas de pigmentación, pero lo que llama la atención, lo primero es una mancha acrómica, excelente. Y aquí, no sé si podrán ver más o menos bien. Esta es una mancha, son manchas hipocrómicas, que forma una área como redondeada. Entonces aquí hay hipocromía. En la anterior había acromía, en esta hay hipercromía. ¿De acuerdo? Y esta, si yo aprieto, va a desaparecer. O sea, la dígito presión desaparece. ¿Y de qué? Eritema, ¿Ah? eritema. Exacto. Es una mancha eritematosa. ¿Y estas de aquí? Pueden ser petequias. Las pequeñitas petequias y estas comienzan a ver equimosis. Púrpura. Es una púrpura, pero conviene que ustedes pueden poner como diagnóstico una púrpura, pero y pueden también describir en las lesiones mancha purpúrica, pero si ustedes evidencian que mide unos milímetros menos de medio centímetro, mejor dicen petequia, presencia de petequias, presencia de equimosis, ¿de acuerdo? Y aquí, en esta imagen, ¿qué observan? Vesículas. Mm, pero muy poquitas. Estas más grandes, ¿cómo se llaman? Doctora. Aquí hay flictenas y hay ampollas, ¿no? Y cuando describimos ampollas, también tenemos que describir, cuando son vesículas, generalmente el contenido es seroso, pero en el caso de las ampollas a veces puede ser hemorrágico también, puede ser serohemático. Las ampollas pueden ser, el describir o las ampollas, las vesículas, si son tensas, si son flácidas, si tienen una depresión al centro. Todo eso también es importante. Por ejemplo, estas aquí, ¿qué son? Vesícula serosa. Vesículas. Aquí no dice serosos, dice solamente, pero vesículas. Y esto de aquí al centro, son
pequeñas costras. Y estas lesiones de aquí. Nódulos. Pero mide menos de medio centímetro. Pápula. Como Páp- pápula. Son pápulas. Y esta que es mayor, un nódulo. Y esta, ¿qué vemos en esta imagen? Úlcera, doctora. Úlcera, muy bien. Y aquí alrededor de la úlcera, bueno, cuando describamos úlceras, tenemos que describir también la forma, el tamaño, el fondo de la úlcera y los bordes. A eso le voy a anotar ahorita en su clase. Y aquí alrededor también tenemos que describir que hay una hipercromía. El fondo tiene tejido granuloso y tiene fibrina. Eso me he olvidado ponerle en su clase, ahorita lo voy a poner. Ay, esta imagen no se mueve muy bien. No, vamos a tener que buscar otra. Pero son lesiones eritematosas, edematosas que desaparecen. ¿Serían? Ronchas. Ronchas o abones. Y aquí vemos una lesión que tiene eritema y tiene, Costra. no, escamas. Escama. Escamas. Aquí ya vemos costras que son hemáticas. Y esta pérdida de tejido que es lineal es autoinfligido, pues aquí se ve que son por las uñas. ¿Cómo se llama?